Tutorial número 7 del curso de HTML5 del canal Código Data. Tablas. Componente de una tabla. El conjunto de una tabla se delimita con las etiquetas table / table. Cada tabla está compuesta por filas y celdas. Las filas se construyen con la etiqueta tr y las celdas con la etiqueta td. Estas dos etiquetas no pueden existir una sin la otra. Trabajan siempre juntas, aunque hay que definir una sola fila o celda. Composición de una lista. Además de organizar la información de un documento HTML, las listas son imprescindibles en creación de menús de navegación de una página web. La lista se delimita con las etiquetas ul / ul y li / li. Cada punto que queramos añadir a la lista lo haremos dentro de la etiqueta li y su cierre. Se puede utilizar la etiqueta ol / ol para hacer listas ordenadas. Práctica del tutorial número 7 del curso de HTML5 del canal Código Data. Empezamos con el primer ejemplo. En este caso el ejemplo va a ser de tablas. Y vamos a puntualizar también que se va a utilizar un poco CSS en este tipo de ejemplo. Y así nos familiarizamos un poco con este tipo de programación. Por tanto, vamos a utilizar un archivo CSS al que vamos a llamar desde el archivo HTML para pues dar un poco de estilo a la tabla que, como veis aquí, tenemos. Ahora explico el archivo CSS. Vamos a explicar primero la tabla. Y la tabla que tenemos, como veis, primero se empieza, sabéis que se pone en el body, la etiqueta body, dentro de la etiqueta body, y dentro de la etiqueta body tenemos la etiqueta table. Vamos a darle un ID. El ID, voy a explicar lo que es un ID. Un ID es un atributo, como veis. En este caso lo hemos puesto en la etiqueta table, pero se puede poner en cualquier etiqueta. De HTML5 se puede poner en cualquier etiqueta. Y es, asigna un nombre a un elemento. Y debe ser único en el documento. Con lo cual no podemos poner este nombre, este identificador, nada más que en una sola etiqueta. Este identificador nos va a servir para luego poder dar estilo a la tabla cuando utilicemos el archivo CSS. Estos ID también te puede valer o bien para utilizarlo con CSS o bien con el lenguaje de programación JavaScript. Después de la etiqueta table, como veis, ponemos la etiqueta tr. Empezamos con la primera fila. La primera fila comprende entre la etiqueta tr de inicio y, como veis, la etiqueta tr de cierre. Dentro de esta etiqueta tr, como veis, aquí tenemos la etiqueta td, que son las celdas que va a tener esa fila. Y en este caso yo he puesto 3 celdas, una con el nombre, otra con el apellido y otra con la edad. La siguiente es otra fila que hemos creado, y aquí tenemos la etiqueta th. Th es parecida a td. La única diferencia es que la escritura o el texto va a ir en negrita y también irá un poco más centrada en la tabla. Y la funcionalidad es la misma que td. Entonces aquí tenemos, he puesto Carlos Blanco Gómez, el apellido, y 45 años de edad. La siguiente tenemos otra fila que empieza, como veis, por tr, y dentro de ella tenemos las celdas y hemos puesto otro nombre de otra persona, otro apellido y otra edad, y tenemos otra más donde ponemos otro nombre, otro apellido y otra edad. Vamos a ir al navegador
bueno, antes que nada también vamos a explicar un poco el estilo. Con lo cual vamos a ver el estilo un poquito y así nos familiarizamos un poco con CSS, que durante el curso daremos algún tutorial en exclusiva de CSS para empezar a iniciarnos en este tipo de lenguaje de programación. Aquí, como veis, acordaros del ID que hemos visto aquí. Aquí lo tenemos reflejado. Y dentro de este ID ponemos el width, que es un código que vale para ponerle ancho, en este caso a la tabla, de 200 píxeles, y background color, que os suene, para los siguientes tutoriales, es el fondo, en qué tipo de fondo queremos para nuestra tabla. En este caso le he puesto red, rojo. Aquí le he puesto tr. Esto es las características que queremos que tengan nuestras filas, y en este caso le he puesto un ancho de 100 píxeles y un background color color lima, un fondo de color lima. Hasta aquí. Esto, el resto es del siguiente ejemplo. Entonces luego explicaremos el siguiente ejemplo un poco, el CSS. Vamos al navegador. En un momento dado ejecutamos en Google Chrome y nos sale la tabla, como veis, con los colores correspondientes, con su fondo correspondiente y bueno, dando estilo a esta tabla. Vamos a por el siguiente ejemplo, porque yo creo que más o menos está explicado. Entonces vamos a ir al siguiente ejemplo, que le tenemos aquí. Acordaros que volvemos a utilizar el archivo de estilos.css para dar estilo también a estas listas, a este ejemplo de listas, que hay varias listas las que vamos a ver. Y dentro del body, pues ya empezamos a trabajar y hacer nuestras listas. La primera lista es desordenada. Primero ponemos una etiqueta P para que se nos refleje luego en el navegador cada lista y comprobar qué diferencia hay entre una y otra. Luego empezamos con la lista. Empezamos a acordaros que se empieza con la etiqueta UL. Y UL significa lista desordenada. Dentro de la etiqueta de inicio tenemos la etiqueta LI, que es la que nos va a poner, bueno, nos va a hacer la lista. Podemos poner todas las que queramos. No hay límite. Y aquí pues empezáis con la etiqueta LI. Ponéis el texto que queréis que se refleje en la lista y luego en la etiqueta de cierre de LI. Así todas. En este caso hemos metido 5 elementos en la lista. Y luego ya, cuando acabemos la lista, acordaros de que hay que cerrar la lista desordenada con UL, /UL. La siguiente que vamos a ver en el navegador se reflejará abajo de esta. Será lista ordenada. ¿Qué diferencia hay? Pues como veis en pantalla, la única diferencia que hay es que en vez de UL se utiliza OL. El resto es lo mismo, el interior es lo mismo, se utiliza la misma etiqueta LI para rellenar la lista. La siguiente lista, con redireccionamiento a otra página. En este caso, como habéis dicho en la teoría, vale también para hacer menús de navegación. Entonces, como vale para ello también, aquí tenemos otra funcionalidad que tiene la lista. No solo para reflejar texto, sino también para dentro de ella, como veis, ponemos una etiqueta A, donde directamente vamos a, según pulsemos con el ratón, vamos a ir
a una página diferente. En este caso, como veis, dentro de la etiqueta UL tenemos las listas. Dentro de las listas, en el interior de cada LI, tenemos una etiqueta A, donde vamos a dirigirnos si pinchamos la correspondiente lista. Con lo cual, tenemos varios archivos aquí que vais a ver cómo se redirecciona. Primero tenemos el index07html.html, que es el que hemos visto antes de las tablas, con lo cual cuando pinchemos aquí iremos a el ejemplo anterior que hemos hecho de las tablas. El siguiente ejemplo, vamos a ir a otro archivo que es ejemplo1.html, que lo tenéis aquí. Pincho aquí, en el que se va a reflejar en el navegador. Está en otra página al pinchar. Esta otra página al pinchar en T. Volvemos otra vez. Aquí tenemos ejemplo2.html, que la tengo aquí. Estás en otra página al pinchar en leche, ¿vale? Luego tendremos aquí ejemplo3.html, azúcar. Cuando pinchemos en azúcar iremos a ejemplo 3, y en esta página tenemos aquí nada más un H1 donde reflejaremos este texto, y luego tenemos aquí la última, que es ejemplo 4.html, que es esta, o igual que las anteriores, un H1 en el que vamos a poner este texto. Estás en otra página al pinchar en cacao, para darnos cuenta que cambia de página. Y aquí ya para finalizar vais a ver un menú de navegación en horizontal, y vais a ver que bien queda con el estilo, y es igual. La única diferencia es que con estilo, en vez de ponerlo en vertical, lo vamos a poner en horizontal. Vamos al navegador. Bueno, primero vamos a explicar un poco el estilo que tenemos, que le hemos dado a nuestras listas. Aquí vamos a empezar, y bueno, y aquí tenemos el estilo y el ID navegador, como veis. Aquí tenemos el navegador, el ID navegador, en el que dentro de un div hemos hecho un div, que ya explicaremos más adelante lo que es un div, porque todavía no lo hemos dado. Pero bueno, dentro de esta etiqueta div hemos puesto un ID navegador, y vamos a dar estilo a esta lista, con la etiqueta A. Y en ella, como veis, pues en este caso navegador, el ID navegador en la UL, en la etiqueta UL, vamos a poner el texto alineado, alineación del texto, text align en center, y list style type en none. Luego, en el mismo div que hemos visto en las listas, vamos a poner display, que es visualizar, en línea, text align center, y margin, que es el margen de la lista, 0, 10 píxeles, 0, 0. Alineación al centro, text align igual al centro, display en línea, como hemos comentado, y el margen de las listas va a tener estas
en la etiqueta A va a tener un padding de 2 píxeles, 7 píxeles, 2 píxeles y 7 píxeles. Y luego un color, le vamos a dar un color al texto. Esta instrucción es para dar color al texto y le vamos a dar un color. Y vamos a dar un color al fondo también, como veis aquí. El borde le vamos a poner de un píxel sólido y un color. Y luego la decoración del texto, pues no vamos a ponerle decoración, como salga. Luego después, en el mismo div que hemos comentado, este div, dentro de este div, se hace todo. Como veis, el ID, ¿para qué sirve? Pues para poder trabajar con él y poder dar estilo a todas estas etiquetas. Porque en base de ir al div este, vamos después a la UL, vamos a la LI, vamos a la etiqueta A y le damos también estilo y vamos dando a todas las etiquetas estilo. Y luego ya le ponemos a todo esto, luego después le vamos a poner más componentes que ya veremos de CSS más adelante, pero más o menos que os familiaricéis un poco, más que nada con las 4 cositas que os he dicho de CSS. No voy a seguir con más porque, bueno, me voy a volver locos con esto del CSS. Así que de momento que os familiaricéis exactamente con todos estos componentes que hemos puesto y luego más adelante en los cursos veremos todo tipo de cosas. Pues bien, vamos al navegador. Vamos a ejecutar el Google Chrome. Y aquí tenéis los 4 ejemplos que hemos visto. Lista desordenada, pues como veis, como veis pone un puntito, siempre la lista desordenada va poniendo puntos y va saliendo pues el texto que vamos poniendo. Lista ordenada, la diferencia que hay también aquí es que aquí en la lista ordenada te va poniendo un número dependiendo de la cantidad de líneas que vayas poniendo. Te va poniendo un numerito, en este caso hemos puesto 5, textos pues 5. Lista redireccionada a otra página, pues aquí tenéis. Si doy a café, como veis aquí sale la manita ya. Al colocar el ratón ahí te pone la manita para que des ahí, pinches y sale directamente, como hemos comentado, a los ejemplos de las tablas. Volvemos otra vez para atrás y aquí si damos a T te pone estás en otra página al pinchar en T. Bien, volvemos otra vez, volvemos a leche, pulsamos y estás en otra página al pinchar en leche como hemos pinchado. Y en azúcar, si pinchamos, estás en otra página al pinchar en azúcar. Como veis, y en la siguiente, estás en otra página al pinchar en cacao. Con lo cual hemos ido a cada una de las páginas que hemos creado. Y aquí ya para finalizar, como veis, es el menú de navegación. Como veis, un menú muy simple, pero que todas las páginas web lo llevan, y con sus páginas correspondientes. Entonces, aquí es lo mismo, como veis que aquí, si os fijáis, es lo mismo. La diferencia que aquí se da un diseño con CSS y queda un poco más decorativo, y aquí sin embargo pues es la simple etiqueta que se coloca y ya está, con lo cual al no darle estilo se queda así, en vertical, y aquí en horizontal. Entonces, dándoles estilo que hemos dado antes, se crea una lista en vertical, digo en horizontal, perdonad. Sería lo mismo, si das a café, vuelve, como hemos comentado, al ejemplo anterior de las tablas. Si das a T, estás en la página de T que hemos creado. Si das a leche, estás en la página de leche que hemos creado con su H2, H1,
Y si das azúcar, pues la página de azúcar que hemos puesto. Si os fijáis, ejemplo 3. Fijaros aquí en la URL, que si os fijáis aquí pone ejemplo 3, que es uno de los que hemos creado. Y aquí en Kakao tenéis que poner ejemplo 4. Como veis aquí, ejemplo 4.html, que son los que hemos creado. Pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Y ya, pues bueno, os espero en el siguiente tutorial. Hasta luego.